De las enfermedades que hay en la actualidad, sin duda la enfermedad que más pánico da, la enfermedad que más preocupa a las personas a la hora de pensar qué enfermedad puede llegar a mi vida, sin duda es la enfermedad de la demencia, las enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver, que atañan con la memoria. Pero las buenas noticias es que la demencia, en gran parte, más del 50%, con todos los estudios que hay alrededor, es que se puede prevenir. Esto es algo que llevamos muchos años, todos los profesionales de la salud, ya sean médicos, alópatas o ya sean médicos naturistas, como es mi caso, que llevamos compartiendo al mundo de que se puede prevenir. Y además, muy importante también, que cuando existen los primeros indicios de deterioro cognitivo, si ahí nos ponemos manos a la obra, nos ponemos las pilas, hacemos cambios alimenticios, acompañamos además también con suplementación, sobre todo directa y específica para la salud cerebral, el deterioro cognitivo se puede revertir. Así que creo que esta información te va a interesar y mucho. Es una información que se titula Las 9 recomendaciones que hace la neurociencia para cuidar nuestra salud cerebral, para cuidar la salud cerebral a lo largo de la vida. Desde el ejercicio hasta la alimentación, hasta los cambios de hábitos alimentarios. El subjefe de la clínica de memoria de INECO compartió con Infobae distintas formas de proteger la función cognitiva y me parece excelente de que este artículo llegue al público, por eso quiero compartirlo desde aquí, desde mi canal también. El 22 de este mes, el 22 de julio, se celebró o se ha conmemorado el Día Mundial del Cerebro. El Día Mundial de lo que tenemos aquí dentro, el cerebro. Una oportunidad además para reflexionar sobre el rol central que este órgano desempeña a lo largo de toda nuestra vida y de la función que desempeña en nuestra vida cotidiana. Actos como el recordar, el sentir, el pensar, el tomar decisiones, el conectarnos con los demás y también conectarnos con nosotros mismos. Pero también el día 22 de julio, que se celebró el Día Mundial del Cerebro, también fue una ocasión para también recordar que al igual que cuidamos nuestra piel, al igual que cuidamos nuestro corazón, debemos también de cuidar y de forma muy activa ese órgano tan importante llamado el cerebro. En los últimos años, los avances científicos han transformado profundamente nuestra comprensión de lo que es el envejecimiento cerebral. Muy lejos de ser un proceso, por así decirlo, pasivo, o inevitablemente que está ligado a la pérdida de capacidades, que es lo que la gente cree, que contra uno se va haciendo mayor, contra uno va teniendo más edad, contra uno se va haciendo viejo, la gente une que el hecho de ser viejo o vieja implica tener un deterioro en el cerebro, en nuestra memoria, y no es así. Ese deterioro solo se produce por dos factores. Un factor que puede ser genético, evidentemente. Hay personas que no solamente ellas, sino el resto de la familia, los antepasados han tenido genéticamente el gen conocido como el APOE4 o la proteína APOE4. Pero más del 50% de la población actualmente tiene problemas de memoria, tiene problemas con el cerebro, tiene problemas que al final terminan en demencia y puede ser de muchos tipos la demencia, recuerden, desde la demencia mixta, vascular, metabólica, tipo Alzheimer, tipo cuerpos de Levy. Y este último, precisamente este tipo de demencia que supera más del 50%, se debe a múltiples factores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si cogemos a tiempo esos múltiples factores que está demostrado en la medicina, en la ciencia, de que afectan a la salud del cerebro, podemos evitar precisamente la enfermedad de la demencia. Por lo tanto, debemos de romper esa creencia de que a medida que vamos haciendo viejos, el cerebro se envejece y por lo tanto vamos a tener problemas de memoria. No es así. Por ello les digo que a pesar de que está ligado, que muchas personas lo ligan precisamente pues a la edad que uno se va haciendo mayor, lo cierto es que muchos aspectos de la salud cerebral pueden
preservarse e incluso mejorar, e incluso también se puede intervenir sobre los factores de riesgo conocidos, y así de esta forma podemos revertir ese problema de la memoria. Por tanto, la pregunta que muchas personas se hacen en el mundo es que ¿se puede prevenir la demencia? Sí, sin lugar a dudas, sí se puede prevenir la demencia. Durante mucho tiempo se ha seguido creyendo que las enfermedades neurodegenerativas han sido inevitables, eran inevitables, que era el fruto del paso del tiempo, el fruto también del tiempo o también de la genética. Pero en la actualidad y con todos los estudios recientes que se siguen haciendo sobre nuestro cerebro, la conclusión es que más del 50% de los casos de demencia podrían haberse prevenido o incluso se pueden retrasar mucho más si se abordara de una forma efectiva y activamente, sobre todo, una serie de factores de riesgo que se pueden modificar. En estos factores, y esta estimación además surge del último informe que se hizo y se publicó en la revista Lancet. La revista Lancet es una revista de mucho peso, de mucho conocimiento, de mucha categoría, por así decirlo, dentro del mundo de la medicina. Y como les digo, es el último informe que se hizo y que quedó incluido dentro del Lancet, de la Comisión de Demencia de Lancet, que se incluyó en el año pasado, en el 2024, y que además, como les digo, pues es una de las fuentes más respetadas a nivel mundial en esta materia. En este informe se identificaron 14 factores que están asociados con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Estos factores no solo inciden de una forma aislada, sino que también tienden a interrelacionarse y potenciarse de una forma mutua, en especial en los contextos de vulnerabilidad social, desigualdad educativa o también la falta de accesos a servicios de salud. Ahora bien, ¿cuáles son esos 14 factores de riesgo que se pueden modificar, que se pueden cambiar para evitar esta terrible enfermedad llamada demencia? Pues empezamos. Según esta revista de tanto renombre, de tanto peso y tan seria como es la revista Lancet, en el año pasado, en el 2024, los 14 factores que se pueden solucionar, que se pueden revertir para evitar el problema de la demencia son los siguientes. Primero, en la revista Lancet nos habla del factor de la baja escolaridad. La educación temprana, aunque parezca algo increíble, favorece el desarrollo de la reserva cognitiva, que actúa además como un amortiguador frente al deterioro cerebral. Muy importante. Segundo, la pérdida auditiva. Debemos de revisar nuestros oídos y más sobre todo a las personas ya adultas mayores. ¿Por qué? Porque no tratar, no hacer algo contra esa pérdida auditiva y especialmente incluso hasta en la mediana edad puede llevar a un aislamiento social y también a una sobrecarga cognitiva. La persona se da cuenta que no la entienden, que no la escuchan, y eso pues afecta de una forma emocional y hace que la persona también pues se empiece a retraer más y se aísle socialmente. Y recordemos que la soledad es un indicativo también, es un factor que también conlleva a problemas de memoria, inclusive también demencia. El tercer factor, la hipertensión arterial, muy importante que podamos controlar nuestra tensión arterial. En especial si se inicia antes de los 40 años, es decir, si hay personas que tienen 38, 39, 35 y ya tienen problemas de tensión arterial, es muy importante que se la empiecen a controlar, que logren realmente nivelar esa tensión arterial, porque de otra forma va a afectar de una forma muy negativa la estructura y la función del cerebro. Cuarto factor, muy importante, y es un factor que prácticamente también se podría decir de que es como una epidemia en el mundo, lo mismo que es la demencia, que es el factor de la obesidad, el sobrepeso. ¿Cuántas personas padecen de sobrepeso, de obesidad? Sobre todo
países de Latinoamérica, países también de Estados Unidos, donde el uso continuado de la comida chatarra, la comida basura, la comida procesada, la comida rápida, las pizzas, las hamburguesas, las salsas, los perros calientes, el abuso de mucha harina, todo eso conduce a problemas de obesidad. Y como les digo, en la mediana edad, tener obesidad está asociado a un aumento de la inflamación crónica, y esta inflamación va a afectar también a la salud cerebral. Quinto factor que hay que evitar, que hay que mejorar para evitar la demencia, la diabetes. Muchas personas también en el mundo padecen también de esta enfermedad conocida como diabetes, o hay personas que también son prediabéticas, es decir, están en ese intermedio entre prediabetes y diabetes. Los niveles altos de la glucosa es un grave peligro y conllevan también a problemas de deterioro cognitivo y de demencia. ¿Por qué? Porque deterioran los vasos sanguíneos. Por eso es muy importante tener la diabetes controlada. Y también deterioran las estructuras cerebrales que son sensibles, como es la zona del hipocampo. Sexto factor que influye a la hora de que una persona pueda desarrollar demencia, el tabaquismo. Fumar aumenta también el estrés oxidativo de las células, del interior de las células, daña también los vasos y además acelera el envejecimiento cerebral. El séptimo factor que puede desencadenar con el paso del tiempo en demencia, el abuso excesivo de las bebidas alcohólicas. De hecho, si por mí fuera, yo no vendía ni una bebida alcohólica. Muchos problemas conlleva también el uso y la toma continuada de alcohol. Más de 21 unidades semanales se han relacionado con atrofia cerebral y además peor rendimiento cognitivo. Así que por lo tanto, olvídense del alcohol, consuman el agua, es lo más sano, lo más bendito, y si no, jugos naturales, pero olvídense del alcohol. El octavo factor que conlleva también a problemas de memoria y demencia es la depresión. Puede ser un factor de riesgo y una manifestación precoz, pero es fundamental sobre todo identificarla y tratarla adecuadamente. El factor número 9 que afecta y que desarrolla demencia en las personas, la vida sedentaria, no hacer ejercicio, es decir, la inactividad física cero. El ejercicio físico, deben ustedes de saber que no solamente que se hace porque uno quiere tener un cuerpo mucho más bonito, más atractivo, más flexible, sino porque el ejercicio físico mejora la neurogénesis, que esto es muy importante. También mejora la vascularización cerebral, es decir, el riego sanguíneo, y también reduce factores inflamatorios en el cerebro. El décimo factor que puede llevar a problemas de memoria, la pérdida visual. Eso también se ha comprobado que entra dentro de esos factores que se pueden mejorar, que se pueden evitar y que también al mismo tiempo van a evitar que podamos desarrollar demencia. Al igual que también ocurre con lo que es la pérdida del oído, la pérdida auditiva, la pérdida visual también está asociada a una mayor carga cognitiva e inactividad también del cerebro. El número 11 de factor también que puede conllevar demencia es tener un problema de colesterol elevado alto. El colesterol elevado alto. Tener mucho colesterol, elevado, aumenta también el riesgo, sobre todo de daño vascular y enfermedades también cerebrovascular silenciosa. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el colesterol. El factor número 12, que también afecta a la hora de que la demencia pueda aparecer en nosotros, tener traumas o traumatismos cráneoencefálicos, especialmente aquellos que han tenido una pérdida de conciencia o múltiples episodios. Quizás una caída y te has dado un golpe en la cabeza, o la persona se ha dado un golpe en la cabeza, pero bueno, se ha levantado, se frota un poquitín el golpe, se echa un poquitín de alcohol o de colonia o de agua y ya está, y piensan que no ha pasado nada. Nuestro cerebro es muy sensible, es muy delicado.
Por tanto, cualquier golpe que una persona se pueda dar en el cerebro, cualquier golpe que haya sido fuerte, es necesario siempre ser revisado por un médico. Siempre es bueno revisar este tipo de caídas que afectan o que a fin de cuentas lo que conlleva la caída es un golpe en la cabeza. Muy importante que nos hagan una imagen del cerebro. El número 13 de factores que desencadenan a largo plazo en problemas de memoria y de demencia es la contaminación ambiental. Siempre les he recordado yo lo mismo, estamos contaminados por todas partes y de aquí surge también la importancia, que no me canso de repetirles a ustedes, la importancia que tienen que suplementarse, tomar cosas, tomar suplementos, alimentos que ayuden a esa desintoxicación constante de nuestro cuerpo, empezando por el hígado. La exposición también a estos contaminantes del aire se han vinculado además con una mayor inflamación cerebral. Desde el aire, para quien no se lo crea, es muy cierto, los propios aviones nos tiran aluminios hacia la tierra y nosotros tragamos ese aluminio. Ya también hay que traer al mismo tema la cantidad también de metales pesados que tienen la cantidad de medicamentos que las personas toman hoy en día. La práctica totalidad de los medicamentos, esas sustancias químicas, conllevan también metales pesados. El factor número 14 y el factor último, pero que también es muy importante, que yo lo he nombrado al principio con otra palabra, como es la soledad. El aislamiento social conlleva también a la pérdida progresiva de la memoria y también conlleva tristemente a la demencia. La soledad sostenida por mucho tiempo aumenta el riesgo del deterioro cognitivo y también del deterioro emocional. Una cosa es la soledad que uno quiera tener, porque todos en un momento determinado necesitamos y nos gusta, disfrutamos de un tiempo para estar solos, tranquilos, para pensar en nuestras cosas, para relajarnos, para escuchar música o sencillamente quizás para mirar por la ventana y contemplar un pajarito. Pero otra cosa diferente es la soledad impuesta, la soledad que nos puede dar la propia sociedad, la propia familia, y eso es lo que conlleva también a un deterioro cognitivo. Por tanto, como les estoy diciendo, hay que tener en cuenta estos 14 factores si queremos evitar precisamente el problema de la demencia. Y por tanto, con estos 14 factores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? ¿O qué recomendaciones prácticas debemos de hacer para que así podamos cuidar nuestro cerebro toda nuestra vida hasta que nos hayamos muerto? En el factor número 1, muy encarecidamente, es bueno aprender. Es bueno trabajar la neuroplasticidad. Es bueno que nuestro cerebro esté continuamente aprendiendo cosas nuevas, porque eso ayuda a la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Acciones, por ejemplo, como pintar, como escribir o incluso tocar un instrumento, ¿no? Estas actividades fortalecen las redes neuronales y promueven esa conocida reserva cognitiva que va a protegernos frente al envejecimiento cerebral. Segundo, también reducir la inflamación y sobre todo promover la liberación de factores neurotróficos que favorecen el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. ¿Y esto cómo se logra? Con el ejercicio físico. El ejercicio físico, realizar ejercicio físico diariamente, como sería el caminar, como sería el andar, el nadar, el ir en bicicleta, todo esto ayuda a mejorar la circulación sanguínea cerebral. Y es muy importante, como mínimo, como les digo, cada día ejercitarse, cada día salir a pasear, como mínimo a pasear, mínimo 20 minutos. También cuidar la vista, cuidar el oído, porque la pérdida sensorial que no es tratada incrementa la carga cognitiva, el aislamiento y la depresión.
muy simple, muy fácil usar audífonos o usar también gafas, anteojos, ¿no? Cuando sea necesario. Es una intervención simple pero que es efectiva. También, como les decía antes, controlar también lo que serían los factores del riesgo vascular, realizarse también chequeos anuales, es muy bueno. Tenemos también que prestar también oídos a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y es bueno una vez al año pues hacernos un control, ¿no? Controles como pueden ser del colesterol, como puede ser de la glicemia, como puede ser de la presión arterial, adoptar también, como no, una alimentación equilibrada, sobre todo basada en verduras, en frutas, en legumbres, en pescados y en frutos secos, como es la conocida dieta mediterránea o la dieta cetogénica. Contribuyen de verdad y de corazón, se lo digo, a la salud cognitiva. También la recomendación número 5 es fomentar la integración social, que la gente mayor se integre a lo social, a lo que hay alrededor. Muy importante que la gente mayor participen también en las actividades que se puedan hacer grupales en el barrio, en centros. Es muy importante que mantengan también el contacto frecuente con las amistades y, cómo no, con la familia, ¿no? Fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad favorece pues el estado de ánimo y también nos protege de la salud mental. Considerar también opciones como inclusive hacer voluntariado, por ejemplo, como asistir a talleres, como integrarse también en clubes sociales, en club de lecturas, en club de bailes. Todo esto es fundamental. La recomendación también número 6, por supuesto, es la de eliminar o limitar muchísimo el uso y el consumo tanto del alcohol como del tabaco, porque recordemos que estos están asociados con una atrofia cerebral. La recomendación número 7 también sería el dormir bien. Cuando nuestro cerebro duerme bien, se regenera, se oxigena, o sea, es como un barrido que hace a nuestro cerebro esas 7 horas que dormimos o esas 8 horas que dormimos. Una buena higiene de sueño es crucial, es importante, así como en nuestro ordenador, ¿no? Aunque sea una vez al año lo llevamos para que nos lo actualicen, nos lo limpien, pues nuestro cerebro se limpia, se actualiza diariamente a través del sueño. Por lo tanto, es muy importante tener una buena calidad de sueño. ¿Listo? Otra recomendación, lo que sería la recomendación número 8 de estos 14 factores, es también cuidarnos y que se cuiden ustedes de lo que es la salud emocional, sobre todo de esta conocida también o estado depresivo como es la depresión, porque la depresión, si no es tratada, también conlleva al deterioro cognitivo. Cuando un familiar de ustedes vean que tiene una apatía constante, que está desganado, que está triste constantemente, que está lloroso constantemente, que no quiere hablar, que se le aísla, que se mete en la habitación, que no quiere salir, llévenlo a un buen médico para que profundice qué está ocurriendo a nivel emocional. Y por supuesto, ténganlo en cuenta, no traten nunca la demencia con antidepresivos, porque lo que van a hacer es encapsular la depresión en esas cápsulas químicas, no van a mejorar y van a empeorar más todavía. Recuerden que para el tema de la depresión tenemos la melatonina, tenemos el triptófano, tenemos la vitamina B6, tenemos hasta inclusive la vitamina B9, el ácido fólico, tenemos tantas herramientas naturales para ayudarnos que no es necesario llegar a lo químico. Recuerden que lo químico tiene muchas contraindicaciones y muchos efectos secundarios. También en el tema de lo que serían los golpes en la cabeza o los traumatismos craneales, pues sobre todo también es muy importante que las personas mayores que puedan tener tendencia a caerse, ¿no? Hay personas que por problemas de huesos, de osteoporosis, a veces inclusive por problemas de tensión arterial, pues suelen tener problemas de movimiento, de equilibrio, se caen constantemente o de una forma muy repetitiva, y ya no les digo además si están tomando antipsicóticos, que son realmente los causantes de todo esto que yo les estoy aquí comentando. Pero sería también muy bueno, muy prudente ponerles como unos cascos en la cabeza para protegerlos, ¿no? Hablamos de poner un casco en la cabeza en aquellas personas
que continuamente, desgraciadamente, están en el suelo, tropiezan con los pies, se caen, tienen debilidad. Es muy importante pues colocarles un casco para evitar precisamente que pueda haber o que pueda sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Y más que nada también finalizar diciéndoles que hay que hacer realmente un llamado a la acción colectiva. La demencia ataca a cualquier persona. La demencia no solamente ataca a personas de un estado social bajo, de un estado cultural pobre, de barrios pobres, marginales, de familias también pobres, disfuncionales. Hay mucha gente que lo cree. La demencia ataca a cualquier tipo de persona, rica, pobre, con educación, sin educación, que viva en un nivel el más alto, al que vive más abajo. La demencia puede tocar a cualquier persona y por eso la necesidad de hacer este tipo de llamados a la acción colectiva, ¿no? También hay que tener claro que todas estas recomendaciones y acciones que yo les acabo de compartir aquí a ustedes, evidentemente van a depender de ustedes, ¿no? Son decisiones que ustedes van a decir, voy a aplicarlas y voy a ser responsable, ¿no? Estas acciones también y estas decisiones de estos 14 factores también van a depender y van a requerir también el compromiso además de la comunidad. Entornos muy importantes como los entornos amigables para las personas mayores, como yo les decía, los centros cívicos, el acceso también a la educación continua también. De hecho hay personas mayores con 65, 70 años que están estudiando a estas edades y esto es genial porque les ayuda muchísimo al tema de la neuroplasticidad y de esa reserva cognitiva. El cerebro siempre tiene que estar trabajando. También a las posibilidades de socialización, también espacios verdes seguros, también controles médicos que también sean accesibles y también el apoyo al bienestar emocional. Por lo tanto, todo esto va a depender de esa acción colectiva, es decir, que las personas comprendan la importancia que tiene evitar y prevenir la demencia y también, como no, los gobiernos, las alcaldías, las asociaciones de barrios, muy importante que se impliquen realmente en evitar esta terrible enfermedad, porque esta terrible enfermedad nos quita antes de tiempo de disfrutar de una vejez. El envejecimiento saludable, por lo tanto, es una meta que puede ser perfectamente alcanzable siempre y cuando logremos comprender, fíjense ustedes, logremos comprender que el cerebro necesita tanto de cuidados físicos como también de vínculos, de proyectos y de bienestar emocional. Vuelvo a repetirlo, el cerebro, tu cerebro, el cerebro de tus familiares necesita tanto de cuidados físicos como también de vínculos, de proyectos y de bienestar emocional. No se trata solamente de prevenir una enfermedad, sino de promover una vitalidad mental en todas las etapas de la vida. Así que pon en práctica estos 14 factores que te he leído aquí, 14 factores que desembocan en problemas cognitivos, que llegan a desembocar también en demencia. Aplica las acciones para cada factor y de esta forma lograremos también nosotros poder disfrutar de una salud cerebral óptima. El ir cumpliendo años no significa tener demencia y todo va a requerir, por lo tanto, de nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestra salud, de saber lo que tenemos que hacer también y al mismo tiempo también de esa implicación de la sociedad, de donde vivamos, de barrios, de asociaciones, de que la gente se unan también para hacer lo que serían actos a favor de concienciar también a la gente de este problema tan grave llamado demencia hoy en día. Así que ponlo en práctica. ¿No quieres tener demencia, que es la enfermedad que más pánico da hoy en día? Aplica estos 14 factores que te acabo de nombrar. Gracias como siempre por escuchar, por ver. Gracias a la gente que lo comparte y sobre todo gracias a la gente que entiende que hacerse mayor no implica tener una enfermedad cerebral, una enfermedad que nos va a quitar
lo más bonito que nos queda al final de nuestra vida, que es la vejez. No implica hacerse mayor una enfermedad llamada demencia. Como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias por los comentarios y gracias también al público que deja sus opiniones y, cómo no, que habla y comparte también de este canal.